Bienvenidos a Brand Hub Podcast, el espacio donde las marcas no solo se ven, se muestran. Aquí creemos que cada marca tiene una historia poderosa que merece ser contada con propósito. Hablamos con líderes, creadores, emprendedores y mentes que están transformando la forma en que conectamos con el mundo. ¡Comenzamos! Hoy México está a punto de vivir uno de los momentos más importantes en su historia deportiva. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para algo más que ser anfitriones del Mundial México 2026? Hoy en Boys Win Wins, una voz nos narra los partidos, narra lo que el fútbol realmente significa. Hoy nos acompaña Jorge Gutiérrez. Hola, Gutiérrez. mucho gusto. Él es mejor conocido como La Chiva. La cabra en el inframundo, pero es otra historia. Pero él es experto. Para nosotros que no sabemos... No, especialista. Especialista, sí, ok. Sí. No creo en los expertos, soy especialista. Eres especialista. Sí. Eres... Futbolero toda la vida. Futbolero y además el tenis también te encanta. Tenisero también. Y bueno, eres una voz muy crítica del fútbol mexicano y mundial. Tú no vienes a repetir datos, no. Viene a decir lo que muchos piensan y que pocos se atreven a decir, ¿no? Y que, bueno, lo que pasa es que aquí, bueno, primero agradecer la oportunidad de poder decir la verdad completa, ¿no? Como me enseñaron mis amigos los jesuitas en la universidad, ¿no? La verdad os hará libres y pues en los medios hay una mordaza, ¿no? Un código ahí, hay muchas cosas que no se pueden decir, no debes decir, y que si las llegas a decir, te cuesta la chamba, porque todo es bueno, aquí hay dos palabras que juntas, desde la primera vez que las oí, me crearon un escalofrío mental, ¿no? La primera vez que oí el acomodo de intereses creados. Y entonces, en el fútbol hay intereses creados, ¿no? Para ser más precisos, digamos que es como, diría Lord Vader, ¿no? Mi gurú, ¿no? Es intereses creados, dark side. Entonces por ahí hay mucho ahí que es esto que no se puede decir, pero aquí pues, agradezco el decir la verdad y pues qué bueno, ¿no? Que la gente escuche y pues, es mi opinión y mi experiencia, sobre todo yo me baso en mi experiencia. Lo demás es puro choro, entonces mi experiencia es la que me lleva a comentar lo que más adelante voy a comentar. Bueno, porque tú tienes muchos años trabajando en los medios de comunicación como comentarista deportivo. El fútbol es uno de los deportes que más te apasionan y de los que más conoces. Sí. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo tienes mucha información que has obtenido a través de la observación de los partidos, pero también que la has vivido de cerca, ¿cierto? Sí, claro. Sí, el jugarlo cambia. O sea, es muy diferente cuando tú ves a gente en la televisión, que comentaristas sobre todo, sus comentarios son muy diferentes a los comentarios de exfutbolistas. El comentarista tiende mucho a criticar, a ser muy duro, muy cruel con los jugadores y con el gremio, y el exjugador tiene otra visión, sí, porque es muy fácil criticarlo cuando son cuates que en su vida han estado ahí, ¿no? Y no tienen ni idea de lo que significa, pero es parte del juego ¿no? Porque hay todo un universo, ¿no? De comentaristas y todo, que hablan bien de un producto que se está devaluando, pero eso ya lo platicaremos más adelante, se está devaluando y es consecuencia de los malos manejos que se tienen en el fútbol desde hace décadas. Digo, es importante mencionar que yo vengo de un planeta, ¿no? Aparte de que soy futbolero toda la vida, yo vengo de un planeta donde cuando yo era niño, México en el ya muy lejano, en una galaxia muy lejana hace muchos años, en Chile en 1962, México participó en esa Copa del Mundo y llevó, en mi opinión, el mejor equipo de la historia del fútbol mexicano. Eso repercutió en que en la primera ronda nos tocó en el grupo donde estaba Brasil, Checoslovaquia en ese entonces todavía y España. Y México perdió con España, pero más allá de eso, perdió 0-2 con Brasil y le ganó 3-1 a Checoslovaquia. Aquí la cosa es que Checoslovaquia y Brasil llegaron a la final de esa copa.
y que si yo aíslo acá imaginariamente los números, México regresa de esa Copa del Mundo con un 3-3 en el global, 0-2 con Brasil, 3-1 con los checos. O sea, empatamos en el global, le ganamos a un finalista y perdimos con el campeón. Entonces, ese era el nivel de México en el cual estábamos convencidos y sabíamos, sí, porque era cierto, que el fútbol mexicano era de los 3 mejores de América Latina. Pero bueno, luego se encargaron los intereses creados al del tiempo, que ya lo iremos viendo, de ir perjudicando al fútbol mexicano. El fútbol mexicano pues está muy lejos de aquellas actuaciones, en fin. Entonces, eso es parte de en lo que uno cree y se ilusiona. 4 años después en Inglaterra hicimos un papel pues, muy mediocre y al siguiente mundial fue aquí y se avivó la esperanza, ¿no?, de que México organice un mundial completo, no rebanadita de pastel como ahorita, el pastel completo. Y México pues, tuvo un papel decoroso, pasó a la siguiente ronda y nos eliminó Italia, que a la postre fue subcampeona. Y ahí sigue la seguidilla, ¿no? Empiezan los tropiezos. 4 años después no vamos al Mundial de Alemania porque nos eliminan en Haití. Y luego vamos al Mundial de Argentina y quedamos en último lugar. Al siguiente no vamos porque nos eliminan en Honduras en el premundial. Al 86 muy contentitos, un papel discreto, ¿no? En el 86. Al 90 no vamos por una anomalía ahí de un reglamento en unas competencias de selecciones menores. Entonces, hacemos mundiales y a los siguientes 4 años después no vamos por diferentes razones. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, hay unos huecos muy extraños que es parte de la descomposición de nuestro, iba a decir del país, pero no, del fútbol en este caso en particular. Porque los equipos mexicanos pues han tenido buenos momentos, han tenido buenos jugadores y sí. Bueno, de pronto no entendemos desde la pantalla por qué siempre nos va mal, ¿no? ¿Hoy el fútbol mexicano emociona o solamente entretiene? Pues trata de entretener. Esa pregunta me gustó. A mí ya no me emociona, ¿no? Es raro el partido que emociona porque si uno ve los torneos, o sea, y eso lo he compartido así a nivel, ¿no?, con colegas, se juegan, por decir, 17 partidos, ¿no? Bueno, 17 jornadas, mejor dicho, por 9 juegos, 9 por 6, 9 por 100, 63, 153 partidos de torneo de la fase regular, porque ahí viene el cuento luego de la liguilla, ¿no?, que es otra cosa, que bueno, hello, pero bueno, porque somos únicos en hacer cositas así, ¿no? Bueno, 2 torneos al año, etc. Bueno, de 153 partidos, nadie te va a decir que hubo más de 5 de 153 que valieron la pena, que dijiste, wow, qué partidazo, 5 o menos de 153, pues es muy pobre el espectáculo, muy, muy pobre, porque aquí se juega a no perder más que a salir a ganar. Sí, aquí hay torneos en México donde, por ejemplo, ha habido torneos donde 1 o 2 equipos, o 3 máximo, salen a ganar siempre. Es rarísimo. Los demás salen a no perder, ¿no? La regla del no perder, porque funciona no perder, porque finalmente, como pasan 8 o a veces más al torneo llamado liguilla, que es como otro torneito, entonces no importa no ganar, empatando de visitante, y me la voy llevando. Entonces eso genera una mediocridad pavorosa que repercute en el espectáculo, entrecomilladísimo, de que no lo hay el espectáculo. Entonces, o sea, aquí hay una tesis muy importante. Aquí ponen la carreta delante de los caballos y así no funciona. Primero van los caballos y luego la carreta, pero aquí los directivos, los dueños del fútbol, no les interesa. Entonces, negocio, ok, y el negocio es hacer 2 torneos y hacer liguillas, ese es el negocio. Y el fútbol, no, pues ese no importa, mientras lo sigan consumiendo las gentes, ¿no? Las playeras, todo eso que se consume, que es impresionante. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Y cómo podrías aterrizar esto y decirnos en el fútbol qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Híjole, ¿qué estamos haciendo bien? Pues está complicado, ¿no? Porque hemos dejado de hacer las cosas como deberían. O sea, nosotros, bueno, a mí me tocó el fútbol con 3 jugadores extranjeros y 8 nacionales. 3. Ahora es al revés.
Ahora pueden jugar 8 extranjeros o no nacidos en México o como sea, y 3 nacionales. Entonces ya les cerraste completamente casi la puerta al talento nacional. Eso que fue aumentando paulatinamente de 3 a 4, de 4 a 5, y así fue aumentando hasta que un día liberaron y salieron con un argumento falaz y súper tendencioso de que el jugador naturalizado ya no cuenta como extranjero. Y entonces la mentira completa es que son tan mexicanos como nosotros. Pues sí, no. O sea, sí son mexicanos porque tienen los pasaporte y wichi, ok. Pero no son de aquí. Y los nacidos aquí se quedan rezagados. O sea, yo me imagino y siempre he pensado en los chavitos aquí de Pumas. O sea, ¿qué sentirán los niños de la cantera de Pumas cuando ven que su equipo sale a la cancha con 8 no nacidos en México? Obviamente ni siquiera universitarios, ¿no? Y que ellos no tienen lugar para jugar. Entonces, ese exceso de jugadores no nacidos en México perjudica. El que haya torneos cortos le transmite un miedo al técnico, porque todos son los intereses creados. El técnico no quiere perder o no puede perder porque le cuesta la chamba. Entonces, si no tiene un buen torneito de esos mini torneos de que son de semestre, lo van a correr. Entonces, no arriesga. Entonces, en lugar de jugar con chavitos jóvenes, apuesta por extranjeros o no nacidos en México y ya veteranos. Y entonces es una serie de aristas lo que tiene esto, que ahora está súper subrayada cuando decidieron, con la excusa de la pandemia, quitar el ascenso y el descenso. Eso es una oda a la mediocridad. Los equipos ya no descienden y ya no ascienden. Entonces juegan una famosa, para acabarla de amolar, el nombre de la liga, ¿no? Liga de expansión. ¿Expansión de qué? ¿De aburrimiento? O sea, les dan un trofeo de tlapalería al que gana, ¿no? El Atlante, por ejemplo, pero no pueden subir. Porque el grupo, y esto me lo dijeron a mí en el 2007, hace 19 años, una persona de Juárez, un equipo que había en Juárez, me dijo, estos cuates, los dueños del baloncito, están haciendo todo lo posible para que ya no haya ascenso y descenso, porque se quieren quedar con el pastel completo. Y lo lograron. Ahora amenazan y advierten que después del Mundial ya va a haber ascenso y descenso. Yo no les creo, porque yo ya no les creo nada, ¿no? Hay muchas cosas que son oscuras. Entonces, se ha dejado de trabajar con los chavos nacionales, se ha exagerado en jugadores no nacidos en México, y luego, así como la cerecita del pastel, es para no quedar tan mal o que no nos vaya mal en un campeonato del mundo, usamos jugadores no nacidos en México, ¿no? Naturalizados, ¿no? Ok. Pero eso es ponerle un curita a un enfermo que está grave en terapia intensiva. Entonces, el naturalizado no me representa, ni me soluciona. Porque es obvio decir que el que es naturalizado y va a jugar, un argentino que juega con la selección mexicana, pues si fuera bueno hubiera jugado con Argentina algún día, pero no era tan bueno y nunca pudo jugar con Argentina, pero puede jugar en la selección mexicana. Y entonces, y me venden, ¿no? Es que es la mafia de los comentaristas, de que no, es que los naturalizados, hay que ver los equipos en Europa, cómo usan naturalizados, y wichi, guachaguacha, así. ¿Y por qué mejor no me platicas que Brasil, Uruguay y Argentina nunca usan naturalizados? Porque tienen gente de ellos, brasileños, argentinos y uruguayos, que no necesitan traer de nadie, de ningún lado. Pero México, no, es que es el mundo globalizado. Es parte de este maquillaje, porque todo es como un maquillaje, todo es como, hacemos como que, ¿no? Y no pasa nada. La prueba última es, eliminados en la primera ronda en el Mundial de Qatar, ok. Va a haber cambios, soluciones. Lo único que hicieron los federativos, lo único, fue que de 9 jugadores que podían estar en la cancha no nacidos en México, bajaron a 8. ¡Wow! Gracias. Estamos conmovidos de la medida que tomaron. Fue lo único que hicieron. Porque les vale, o sea, el negocio y el fútbol mexicano pues, está ahí estancado. Que decir estancado es hasta como medio mentiroso, porque no está estancado. Cuando tú te estancas, estás retrocediendo, obviamente, porque los demás países, como no están estancados, empiezan a crecer. Ejemplo, de United States, ¿no? Que son otra historia y que nos traen de clientes a nivel de selecciones nacionales y vivimos en la negación de que somos mejores que ellos. Pues sí, pero nos han ganado, no sé, de casi 20 partidos en este siglo, nos han ganado creo que 16. Entonces... No, pero somos mejor, es la otra, la negación y el autoengaño. No, la liga gringa no tiene nada que hacer con la nuestra, porque no. Ok, sí, está bien. Entonces vivimos en negación y autoengaño. Suena como a otro tipo de situación, pero bueno, ese es México. Oye, y hablando de eso que se nos avecina, que ya estamos a nada de vivir el Mundial de Fútbol 2026, ¿tú crees que es una oportunidad
o una presión para México? Era una oportunidad. Y presión, pues no, porque hemos tenido situaciones muy tristes como el Mundial de Argentina, que quedamos en último lugar. Se fue ¿no? Cuando, en ese entonces yo era de los que creía, yo creí muchos años en la selección, ¿eh? Y cada 4 años me desilusionó. Entonces, en el 78 decía, no, nos va a ir bien, vamos a pasar a la siguiente ronda. No sé. Soñaba yo, porque al final nos ilusionamos y soñamos. Que la gente ahorita lo está viviendo, ¿no? Vas a ver que México lo va a hacer bien y va a trascender. Pero yo creo que eso, o sea, la presión, entre comillas, porque, bueno, yo vivo en un planeta donde la presión es un privilegio, ¿no? Porque aquí el jugador de fútbol, normalmente el ratón futbolero, no, es que la presión. ¿Presión de qué? O sea, me hablan de presión como si estuvieran en la bolsa de Nueva York, donde si se equivocan en una llamada van a perder millones de dólares, ¿no? Es patear una pelota, en fin. Entonces, no hay tal presión, porque México va a cumplir con lo que está programado y planeado y a su capacidad. México va a pasar a la siguiente ronda. ¿Por qué? Pues porque vienen 48 países que son demasiados. La FIFA es una golosa insaciable y trae 48 invitados, de los cuales, pues yo así, para no exagerar, 24 no tendrían que venir, ¿no? Pero van a venir porque es el mundial más grande. No, FIFA, es tu cuenta más grande, porque la FIFA es otra historia muy dark, ¿no? Pero bueno, en grande, ¿no? Entonces, de esos países pasan los 24 primeros de 12 grupos, pasan 2 de cada grupo. Ok, 24. Y aparte de consolación, pasan 8 terceros lugares. O sea, hay países miserables, con todo respeto y sin respeto, que si empatan 3 juegos se meten a la siguiente ronda, sin ganar un solo partido. Entonces, pues qué chido. Entonces, México, favorecido por el acomodo del grupo, obviamente, que hay que proteger a los países sede, como Estados Unidos y Canadá, que siempre lo hacen en todos los mundiales, México obviamente va a pasar o en primero o en segundo de su grupo, lo más se busca en primero. Ok. Y le va a tocar un tercer lugar. Y pues sería una gran vergüenza, aunque no la descarto, de que no le ganan al tercer lugar que me digan, ¿no? Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Van a ganar ese? Sí, claro. Nomás que van a llegar a un lugar donde ya va a haber 16 nada más. Y de esos 16, con Mexiquito incluido, va a haber 15 de que ahí te quiero ver, ¿no? Te quiero ver con una Colombia, Argentina, Brasil, Italia, no viene el gran ausente, Francia, Inglaterra, España. Ahí quiero ver de qué estás hecho. Estados Unidos mismo. Entonces, yo creo que de ahí no pasan. Entonces, ¿van a quedar entre los 16 mejores? Sí, está bien. Pero, y no importa, porque estamos hablando de un país que es el único en la historia que recicla a un técnico que en el 2002 fracasó por causas muy extrañas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Perdimos con Estados Unidos. Y 24 años después me lo traes como bombero a apagar el incendio del caos que hay en el fútbol mexicano. Dices, ¿otra vez él? Sí. ¿Y qué no había otro? ¿No? Porque hemos traído extranjeros como si fuéramos país africano. Yo entiendo a los países africanos que contratan alemanes o franceses para guiar a sus selecciones. Pues sí, pues son países muy nuevos. Pero México no estamos para atrever. Es otra historia muy triste, pero bueno. Pero, ¿qué narrativa crees que necesite México para poder competir y no solamente para organizar un mundial? ¿Para competir? Pues necesita un cambio de estructuras, o sea, trabajar, o sea, tienes que trabajar. En México hay mucho talento, somos un país con mucho talento, porque yo digo, bueno, si Uruguay, que tiene 5 millones de habitantes, produce la cantidad de jugadores que produce, ¿por qué México con casi 130 millones no produce jugadores? ¿Qué pasa con esos jugadores? Bueno, muchos se pierden, no los ven, ¿no? En 1991, que suena hace mucho tiempo, pero se fue corto porque en su momento fue una innovación. Vino un técnico argentino de mucha capacidad, Marcelo Bielsa se llama el hombre, que ahorita creo que trae a la selección chilena, un gran entrenador. Y trazó por primera vez un cuadrante, o sea, hizo una cuadrícula de la República Mexicana, así con mapita de papelería, ¿no? Sacó su mapita y lo dividió en 100 cuadritos y mandó visores, vino a dirigir el Atlas, mandó visores a cada uno de los cuadritos. Y decían, no, es que los prejuicios, en el norte no hay jugadores. ¿Por qué? ¿Quién dijo? No, es que ya juegan béisbol y básquetbol, o sea, prejuicios tontos, ¿no? Al sureste, todo México quedó cuadriculado. Y de todos los cuadritos fueron a buscar jugadores. Y llegaron de todos los cuadritos
y alimentaron la cantera del Atlas. Y el Atlas tuvo un boom de crecimiento impresionante. Bueno, tiene que venir un argentino a iluminarnos con sus crayolas, ¿no? De cómo está la situación. Entonces tendríamos que buscar más. O sea, yo una vez acuñé una frase en radio que decía así, parafraseando a don Juan Tenorio, a mí llévenme a los llanos, malditos. ¿Cuán gritan estos malditos? Dice Juan Tenorio. A mí llévenme a los llanos, malditos, y les consigo 1000 cabritos. El cabrito Arellano fue un jugador extraordinario que jugó en Copas del Mundo, que por cierto en el partido que íbamos teniendo con Estados Unidos en Corea-Japón, Javier Aguirre Mano decidió dejarlo en la banca y no lo metió en el segundo tiempo, y eso quedó así como de que suspicious minds, pero hasta ahí. Entonces hay que trabajar en eso, hay que mejorar las pagas a los que llevan a los niños, les pagan un sueldo muy bajo para la responsabilidad que tienen, y tenemos que cortar esta, pues, no sé cómo, amafiamiento, no sé cómo llamarlo, este contubernio, mejor dicho, de que los chavos van subiendo de categoría en los equipos y les piden una lana a los papás como si fuera una inscripción, sin garantizarles nada. O sea, si tú tienes un chavo de 15 años y quieres que suba a la categoría de 16 y mayores, tienes que dar una cuota. Eso más para que pueda entrar a la siguiente etapa. Y luego ya de reservas al primer equipo, ya la cuota sube, en lo que yo he oído, 200. Dile a tu papá que son 200,000 pesos para que te pasemos al primer equipo. Pero aclárale que eso no incluye que tú vayas a ser titular, o que vayas a jugar. Es nomás para que subas al primer equipo. Entonces, eso es un secreto a voces que en el grupo que rodea, porque todo esto es un negocio, ¿no? Televisoras, comentaristas, jugadores, promotores que son el cáncer del fútbol mexicano, representantes que son otro cáncer del fútbol mexicano. No, eso no se menciona, ¿no? Y un chavo que una vez dijo eso, de un visor que lo había llevado a Pumas, debutó, metió 2 goles y nunca más volvió a jugar un partido en México, se fue a jugar a Centroamérica. Por decir que a él, tal promotor, le había pedido una lana a sus papás. Dijo la verdad y quedó expulsado del fútbol mexicano para siempre. Entonces, hay muchos tumores cancerígenos en el fútbol mexicano que no quieren extirpar porque no les conviene, porque es un valor entendido, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, el negocio de directivos con promotores, con representantes, ¿no? El pagar un dinero por un jugador que traen y luego ese dinero lo reparten porque no era tanto lo del jugador. Entonces, hubo un caso de un equipo que trajo a un jugador de Brasil que costó $300,000 y el dueño le pidió a la empresa o del equipo 1,200,000. Y de esos 1,200,000 fueron 300 para el jugador, que era lo que costaba, 300 para el director deportivo, 300 para el director técnico y 300 para el patrón. Este es un ejemplo claro de cómo funciona, así funciona el fútbol mexicano. Entonces me conviene traer a un jugador que sea malísimo porque hago mi business, y a los chavos de la cantera de ese equipo, esos ahí los tengo, esos no me dan dinero a ganar. O sea. Y eso, bueno, pues es una pena en un país en donde el fútbol, soccer se juega en todos lados. Hay niños que sueñan ser futbolistas profesionales y pues desgraciadamente es una carrera imposible, ¿no? Sí, para seguir, aun cuando tengas talento. Claro, o sea, tienes el talento y pues una lana, ¿no? Yo tengo un sobrino, el hijo de mi prima Patricia, que de Monterrey, y jugaba en las básicas del Monterrey. Y cuando iba a subir al primer equipo le mandaron decir al esposo de mi prima, son 200,000. Y el esposo de mi prima decía, yo los pago, primo, me dijo. Yo los pago porque mi hijo es un crack y era buenísimo. Y el chavo le dijo así ¿no? Dijo, bueno, papá, porque ahorita te piden 200 y luego te van a pedir más y más y más. Yo es mejor estudio una carrera de ingeniería ahí en el famosísimo TEC y de eso voy a vivir. Y de eso vive actualmente el chavo. Entonces a mí me decía su papá, es que yo pagaba porque mi hijo sí era como una inversión. Sí, pero no quiso, ¿no? Ahora, voy a dar un dato que es así de escalofrío. A mí me tocó hace, Dios santo, qué viejo estoy, 40 años dirigir la Liga de Alumnos del Colegio de Madrid. Y acabamos consiguiendo unas canchas aquí en la carretera de la Jusco. Luego hubo una crisis en el fútbol francés. Es como si fuera el dueño. Entonces hace sus tranzas, que no se vale. Pídenles el manual, a ver, consigan el manual de la Federación Mexicana de Béisbol, tráemelo.